ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos lo mejor de la fe, proteger nuestra fe, concedernos el tawhid y concedernos obrar acorde a ese monoteísmo. Vamos a hablar en esta charla de hoy sobre el asunto más importante que puede ocurrir a la vida de un ser humano. Allah Azza wa Jal nos ha creado, y nos ha creado con un propósito, y ese propósito es el de adorarlo únicamente a Él. Ese es el objetivo por el cual el ser humano fue creado. Allah Azza wa Jal nos creó como una creación especial, no como el resto de las creaciones, no como el resto del makhluqat. Tiene para nosotros un objetivo en nuestra vida, y por ese objetivo nos ha dado algo que solamente dio a otra creación al igual que nosotros, que son los genios, que es el libre albedrío. Y Allah Azza wa Jal, hablando sobre el objetivo de la creación del ser humano, dice en el Sagrado Corán, es decir, he creado a los genios de los seres humanos con el objetivo de que me adoren. Es decir, que el objetivo para el cual fue creado el ser humano, lo más importante que tiene que hacer el ser humano en esta vida, es adorar a Allah Azza wa Jal. ¿Cómo podemos adorar a Allah Azza wa Jal? Hay dos condiciones indispensables que tiene que tener la adoración que hagamos a Allah Azza wa Jal para que sea aceptada por Él. Podemos sacar estas dos conclusiones de aquel testimonio que nos hace ser musulmanes, y ese es la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ¿Cuál es la conclusión primera que podemos sacar de la primera parte de la shahada, de la ilaha illallah? Es que los actos de adoración que hagamos tienen que ser, como nos dice la shahada, la ilaha, es decir, no debemos destinar nuestros actos de adoración a nadie excepto a Allah Azza wa Jal. Es decir, que si destinamos nuestros actos de adoración únicamente a Allah, ¿cómo se llama eso en la terminología islámica? Eso se llama ikhlas, sinceridad en la intención. Entonces, esta primera condición de todo acto de adoración para ser aceptado por Allah Azza wa Jal lo sacamos ¿de dónde? De la primera parte de la shahada, de la ilaha illallah. Todo acto de adoración tiene que estar destinado y dedicado únicamente a Allah Azza wa Jal. Y la segunda condición para la aceptación de las obras la sacamos de la segunda parte de la shahada, que es Muhammad Rasulullah. Es decir, que solamente adoramos a Allah Azza wa Jal como nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, porque a él le fue revelado el Corán y el conocimiento que explica el Corán, es decir, la Sunna, y que no podemos acercarnos a Allah Azza wa Jal y adorarlo sino como él nos enseñó, porque a él le fue revelada la religión completa. Es decir, todas las formas que existen para acercarse a Allah Azza wa Jal, para adorar a Allah Azza wa Jal, nos fueron enseñadas por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Y por eso los sabios dicen, lo que era din, religión, en los días del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, es din y religión hoy. Y lo que no era din ni religión en los días de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, no es din ni religión hoy en nuestros días. Entonces dijimos que para adorar a Allah Azza wa Jal tenemos que tener en cuenta dos condiciones siempre. Antes de iniciar cualquier acto de adoración, cualquier acto de devoción en el cual queremos la recompensa de Allah Azza wa Jal, en el cual queremos la aceptación de Allah Azza wa Jal, con el cual queremos acercarnos a Allah y a su complacencia, tenemos que observar dos condiciones indispensables. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos en nuestro corazón, ¿acaso quiero con esto solamente complacer a Allah Azza wa Jal? Y si este acto que voy a hacer está en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Si encontramos estas dos condiciones, entonces adelante, eso es para lo que hemos sido creados. Y Allah Azza wa Jal dice en una ley en el Sagrado Corán, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Es decir, que la primera forma de adoración que tenemos que hacer como musulmanes se encuentra ¿dónde? Se encuentra en nuestro corazón. Ese es el tawhid, ese es el ibadah. Y por eso Allah Azza wa Jal dice en esta ley, hemos enviado a cada comunidad
un profeta, un enviado. ¿Y cuál era el mensaje que este profeta o enviado le transmitía? Adoren solamente a Allah y apártense de los ídolos y de la idolatría. Este era el mensaje esencial que transmitieron todos los profetas. El primer profeta fue con un mensaje especial de Adam, el primer ser humano, y luego pasando por Noé, por Moisés, por Abraham, por Isa, por Jesús, alayhi salam, y el último de ellos, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos transmitieron este mensaje. Adoren solamente a Allah y aléjense de la idolatría, porque ese es el objetivo de la creación del ser humano. Y con esto estamos tratando de decir que el ser humano fue creado para adorar a Allah, pero no puede adorar a Allah hasta que no tenga en su corazón este mensaje de que no debe adorar sino a Allah Azza wa Jal y que debe alejarse de toda idolatría. Y este pequeño concepto una vez más lo encontramos en la Shahada. Si nosotros analizamos la Shahada nos vamos a dar cuenta que dice primero la ilaha, es decir, se niega la existencia de cualquier ser que merezca la adoración. Y después lo afirma únicamente para Allah Azza wa Jal y dice illallah. Entonces lo que queremos decir con esto es que primero se debe negar la adoración de todo otro ser que Allah Azza wa Jal y luego dirigírselo únicamente a Él. Y en un hadiz que nos narra Ibn Mas'ud, compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, dice: quien quiera conocer el testamento o las últimas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que escuche o que lea estas aleyas del Sagrado Corán. Dice: Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum an la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana, hasta que termina la leya y dice: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul. Dice la leya en su traducción en el idioma español: y venid, que os recitaré lo que vuestro Señor os ha prohibido, que le asociéis, y sed bueno con vuestros padres. Y al final de la leya dice: y esta es mi vía, la guía recta, seguidla pues, y no sigáis otros caminos que os desviarían de su camino. Esto es lo que os ha ordenado, quizás así tengáis temor de Allah. El compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hablando luego de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquellos que venían después, a los tabi'ín, les decía: si ustedes quieren saber cuál era la esencia del mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuál fue el testamento que dejó. Y los sabios, cuando hablan de estas palabras de Ibn Mas'ud, dicen que él hablaba y decía la palabra testamento en una manera metafórica, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no había dejado un testamento escrito, sino que lo que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu quería decir, es decir, las últimas palabras y aquello que había aconsejado a su nación. Y que ese consejo lo podíamos encontrar en una leya en el Sagrado Corán. Que esta leya es: venid que os recitaré lo que vuestro Señor os ha prohibido, la asociación. Es decir, asociar a otros junto con Allah Azza wa Jal en la adoración. Y esto quiere decir que debemos dedicar todos y cada uno de nuestros actos de adoración únicamente a Allah. ¿Y cómo podemos encontrar esto en nuestros corazones? Cada vez que vayamos a hacer un acto de adoración, revisar nuestra intención dentro del corazón. Y que esta acción, la de buscar siempre el ikhlas en el corazón, cada vez que vamos a hacer un acto de adoración, que significa poner en práctica el tawhid, Allah Azza wa Jal lo denomina como el camino recto. Y por eso dice al final de la leya: y esta es mi vía, es decir, la guía recta, seguidla, y no sigan otros caminos, porque esos otros caminos los llevarán por desvíos. Y que eso es lo que Allah Azza wa Jal nos ha ordenado a nosotros y lo ha hecho el objetivo de nuestra vida. Y que quien consiga eso, dice al final Allah Azza wa Jal en el final de la leya: quizás así alcancéis el temor de Allah, es decir, la taqwa. Y en un hadiz, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicando aún más este concepto,
le dice a Mu'adh ibn Jabal, otro de sus compañeros, le dice: Mu'adh, ¿quieres saber cuál es el derecho de Allah sobre sus siervos? ¿Cuál es el derecho de los siervos sobre Allah? Y Mu'adh le dice: por supuesto que sí, mensajero de Allah. Allah y su mensajero saben mejor cuál es este derecho que Allah tiene sobre sus siervos y cuál es el derecho que los siervos tienen sobre Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam respondiendo le dice: el derecho de Allah sobre los siervos es que lo adoren solamente a Allah, no le asocien nada. Y el derecho de los siervos es que si ellos cumplen con esa condición, Allah azza wa jalla no ha de castigarlos con el fuego del infierno. Y nos damos cuenta entonces la importancia del objetivo para el cual el ser humano fue creado. Y que si el ser humano cumple con este objetivo, que no adora a otro que Allah azza wa jalla, entonces, por las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se nos ha prometido que quien cumple y purifique su tawhid, Allah azza wa jalla no ha de castigarlo con el fuego del infierno. Y hay un hadith que es muy conocido al respecto, que se llama hadith al-Bitaqa. Ese hadith, que lo podemos llamar el hadith de la tarjeta en idioma español, en el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla de una situación que va a suceder en el futuro, de una persona que va a ser juzgada el día del juicio. Y cuando sea traído ante Allah azza wa jalla para ser juzgado, se expondrán ante él el registro de todas sus obras. Y nosotros sabemos que tenemos un ángel a nuestra derecha que escribe nuestras buenas acciones, y un ángel a la izquierda que anota todas y cada una de nuestras malas acciones. Esta persona, el día del juicio, presentada ante Allah, le son expuestas estos pliegues, estos registros donde están escritas todas y cada una de sus malas obras. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre esta persona: estos pliegos, este registro donde están anotadas sus malas acciones, llegan hasta donde le alcanza la vista. Imagínense esta situación: esta persona, viendo sus propias malas acciones, todas y cada una de ellas anotadas, entra en desesperación, entra en pánico. Y Allah azza wa jalla le pregunta: ¿acaso han sido injustos contigo mis escribas? ¿Acaso han anotado algo que no es cierto que has cometido? ¿Acaso han sido injustos contigo? Y esta persona reconoce sus propios pecados y dice: no, lo que está ahí escrito es exactamente lo que yo he hecho en mi vida. Y esta persona se siente perecer, siente que está perdido, que con todos esos pecados, ¿cómo podría Allah azza wa jalla perdonarlo? Y sin embargo Allah azza wa jalla dice: pero hemos preservado de ti una buena acción. Todos esos pliegos, todos esos registros con malas acciones, y se saca una pequeña tarjeta, una pequeña bitácora. Y en ella está la ilaha illallah. Y sabemos que el día del juicio van a ser sopesadas las acciones. En el plato de la derecha las buenas acciones y en el plato de la izquierda las malas acciones. Todos esos registros son colocados en el plato de la izquierda. Y esta tarjeta con la ilaha illallah es colocada en el plato derecho, y la ilaha illallah pesa más que todas esas malas acciones. Lo que significa este hadith, que esta persona, a pesar de haber cometido todas esas faltas, había purificado su creencia en la ilaha illallah, y que las pocas acciones que había realizado, las pocas buenas acciones que había realizado, las había realizado con ikhlas. Es decir, que había llevado a cabo el objetivo de su vida de completar el tawhid, de adorar a Allah azza wa jalla y dedicarle solamente a Él sus actos de adoración. Entonces la ilaha illallah le fue suficiente y hizo que todas estas malas acciones no pesaran tanto como la ilaha illallah, y Allah azza wa jalla lo perdonó. Le pedimos a Allah azza wa jalla que nos haga de aquellos a los que Allah azza wa jalla les concede purificar el tawhid, el monoteísmo en sus corazones, para que podamos ser de aquellos que nos beneficiemos con la ilaha illallah en el más allá. Dice Allah azza wa jalla en una ley en el Sagrado Corán: "Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Dice la traducción en idioma español: quienes creen y no revisten su fe de injusticia e impiedad, esos son los que tendrán seguridad y estarán bien guiados. Cuando los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
escucharon esta ley, se preocuparon, porque dice, todos quienes creen y no revisten su fe con una injusticia, ellos tendrán seguridad. Los sahabas se analizaron a sí mismos, pensaron en su propia vida y dijeron, mensajero de Allah, ¿y quién de nosotros no comete una injusticia? Eso significa que no vamos a tener seguridad en esta vida y en la otra, y que no estamos bien guiados. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicando el Corán a sus compañeros, le dice, no es esa la interpretación de esta ley, sino que el dhulm es como está en una ley en el Sagrado Corán, que dice Inna shirka la dhulmun adhim, es decir, la asociación, la idolatría, el politeísmo es la peor de las injusticias, y esa es la interpretación que viene a esta ley. Es decir, aquellos que creyeron y no revistieron su fe con ninguna forma o ninguna expresión de idolatría, de politeísmo y de asociación a Allah, esos son los que van a tener seguridad en su fe en este mundo, van a estar seguros en el día del juicio y son los que están bien guiados, es decir, por el Sirat al-Mustaqim. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos haga de ellos. Pero lo que tenemos que entender es que algo tan peligroso como el shirk, que nos puede sacar de tener seguridad en la fe en este mundo, de sacarnos de ser aquellos que están bien guiados, que están en el camino recto que Allah Azza wa Jal ha trazado para nosotros, y que nos va a sacar la seguridad en el día del juicio, es algo que merece de nosotros ser estudiado. Es decir, cuáles son todas aquellas expresiones de shirk en las cuales nosotros podemos caer, sabiendo o sin saber, que nos pueden sacar esta seguridad en la fe en este mundo y nos pueden poner en una situación tan complicada en el más allá, en el cual no tengamos seguridad en el día del juicio. Por eso es que, como dicen los sabios, no se conoce completamente el tawhid hasta que uno no estudia todo lo que es el shirk para evitarlo y así poder completar y purificar su tawhid. Otro hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos habla sobre las virtudes del tawhid es en un hadith Qudsi, que es un hadith auténtico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El hadith Qudsi es aquel en el cual Allah Azza wa Jal habla al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el profeta nos transmite a nosotros las palabras de Allah, que no son Corán, y que pueden llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en aquella noche en el que él hizo el viaje nocturno y la ascensión a los cielos, como también pueden aparecer en una revelación. En este hadith, Allah Azza wa Jal se dirige al ser humano y le dice: oh hijo de Adán, quien se encuentre conmigo el día del juicio, cargando consigo pecados tan grandes como el planeta Tierra, pero sin haberme asociado nada, es decir, sin haber cometido ningún acto de politeísmo, yo habré de ir a él, es decir, yo me encontraré con él, dice Allah Azza wa Jal, con un perdón tan grande como sus pecados. En este hadith, Allah Azza wa Jal nos dice que una persona puede pecar tanto, imagínense tanto, como el planeta Tierra, es decir, no hay un pecado que esta persona no haya cometido. Con tantos pecados ha de encontrarse con Allah Azza wa Jal, pero si ha mantenido el tawhid en su corazón, si ha purificado el tawhid en su corazón, si ha purificado el ikhlas, la sinceridad cada vez que va a hacer un acto de adoración, y se aleja de todo acto de idolatría y politeísmo, entonces, aunque haya cometido los pecados que haya cometido, Allah Azza wa Jal se va a encontrar con él el día del juicio con tanto perdón como los pecados que haya cometido. Pero, ¿quién de nosotros puede estar seguro que nunca ha de caer en un acto de shirk? Si nosotros como personas consideramos que no podemos estar seguros, y leyendo el Sagrado Corán encontramos una ley en la cual el profeta Ibrahim, y todos sabemos que el profeta Ibrahim era Khalilullah, es decir, el amigo cercano, el cercano de Allah Azza wa Jal, él haciendo dua, pidiéndole a su Señor por su tawhid, dice: oh Señor, evita que yo y mis hijos
sirvamos o adoremos a los ídolos. Dice, wajnibni wa baniya an na'bud al-asnam. Es decir, el profeta Ibrahim, él era un enviado de Allah Azza wa Jalla, que recibía la revelación constante de su Señor. Que había recibido un mensaje para transmitir, y como dijimos anteriormente, todos los profetas recibieron un mensaje que era adorar a Allah Azza wa Jalla y apartarse de los tagut, adorarse de los ídolos, de la idolatría. Este mismo profeta pidiéndole a Allah Azza wa Jalla que por favor lo proteja a él y a su descendencia de caer en la idolatría. Él era un profeta, nosotros no lo somos. Él no se sentía seguro de caer en el shirk. ¿Debemos nosotros sentirnos seguros de caer en el shirk? ¿De que no vamos a caer nunca en el shirk? Evidentemente es algo que no sería correcto. Si los profetas de Allah, las personas elegidas de Allah, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla miró a los corazones de toda la creación y eligió los corazones más puros para ser los profetas. Esos corazones más puros no se sentían libres de poder caer ellos o su descendencia en shirk y le pedían constantemente a Allah Azza wa Jalla que los protegiera. Así mismo debemos obrar nosotros. No sentirnos seguros de que porque decimos la ilaha illallah, soy musulmán y alhamdulillah, nunca vamos a caer en un acto de idolatría. No a sabiendas y mucho menos por un error o por desconocimiento. Esta actitud no es una actitud realista. El musulmán, por desconocimiento, es decir, por no estudiar su religión, puede caer en un acto de shirk. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, incluso hablando de que la persona que conoce su religión puede caer por otra causa en un acto de shirk. Y por eso le dijo una vez a sus compañeros, lo que más temo para vosotros es que caigáis en la idolatría menor. Y los sahabas habían escuchado esta terminología de la idolatría menor del profeta sallallahu alaihi wasallam y no sabía lo que era. El profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba en el idioma árabe, el idioma que ellos entendían, pero traía terminología, palabras que tenían una implicancia islámica que ellos no entendían. Y por eso podemos encontrar que los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando él les preguntaba algo, decían: Allah y su mensajero saben mejor. Y esa era la humildad de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquellos que estaban junto a él cuando él recibía la revelación. Cuánto más humildes debemos ser nosotros, sino que cada vez que se dice algo sobre el Islam, alhamdulillah, yo soy musulmán, nací como musulmán, ya conozco el Islam, no tengo nada por aprender. Esto es contrario a la actitud que tenían los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando ellos escucharon esta palabra, shirk al-asghar, la idolatría menor, ¿qué es eso, mensajero de Allah? ¿Qué significa la idolatría menor? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo ar-riya, es decir, aparentar, hacerse ver. Algo tan sutil como eso puede ser un acto de idolatría por el cual, como dijimos, perdamos de estar en el camino recto de Allah Azza wa Jalla y perdamos la seguridad en la fe en este mundo y la seguridad el día del juicio. ¿Y cómo es hacerse ver? ¿Qué es esto de aparentar? ¿Qué es el riya? Dicen los sabios, para ejemplificar, para dar un ejemplo de esto, que la persona tiene un tiempo para realizar sus oraciones. Cuando llega a la mezquita, hace sus 2 rakat de saludo a la mezquita y tiene un tiempo. Pero resulta que esta vez entra a la mezquita y sabe que está un amigo de él. En su corazón dice: quiero que mi amigo vea lo piadoso que soy, cuán concentrado estoy cuando hago salat. Y en vez de hacer el tiempo normal, dice Allahu Akbar, pone cara de concentrado y debo y recita el Corán más largo de lo que normalmente recita. Y después dice Allah y hace un rukú largo, 2 minutos de rukú. Todo esto que este musulmán está agregando al salat que normalmente hace, todo esto es para aparentar. No es para Allah Azza wa Jalla. ¿Para quién es? Para el amigo que está sentado ahí. ¿Allah Azza wa Jalla va a aceptarlo de él? No. Allah Azza wa Jalla dice en un hadith qudsi, un hadith auténtico, dice: yo soy el más soberbio, no acepto sino lo que se hace sinceramente
por mi causa. Aquel que asocie junto a mí en su adoración, habré de rechazarlo a él y a su obra. Es decir, que aquello que pueda hacer una persona que agregue al acto de adoración que normalmente hace, eso no está aceptado por Allah. Entonces, ¿esa oración será aceptada? Esa oración no será aceptada. No solamente el acto de oración no es aceptado, sino que está cometiendo un acto de shirk, que es un pecado. Entonces, ¿cuánto debemos nosotros en cada uno de nuestros actos de adoración revisar nuestra intención? Cuando hacemos el wudú, cuando hacemos el salat, cuando damos caridad, ¿cuántas veces una persona puede verse tentada a decir quiero dar caridad para que se diga qué generoso que es, cómo colabora con la mezquita, mashallah, cómo invita a la gente a comer, cómo es generoso? Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enseñándonos cómo debe de ser generoso a una persona, cómo debe dar caridad, nos dijo que dé caridad de una manera que su mano izquierda no sepa lo que da su mano derecha. Y está hablando de la misma persona. ¿Qué nos quiere decir el profeta sallallahu alaihi wasallam? Que las personas más cercanas a él ni siquiera sepan la caridad que esta persona está haciendo. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando hablaba sobre la mejor oración, ¿cuál es el mejor salat? El que hace la persona en lo oscuro de la noche, cuando la gente duerme. Cuando no existe posibilidad ninguna de aparentar y la persona lo hace solamente para agradar a Allah Azza wa Jal, esa es la mejor oración. ¿Por qué? Porque tiene ese ingrediente tan importante que es el ikhlas, y que es lo que significa llevar adelante el tawhid. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, evidenciando la importancia o el peligro de adorar a otro junto con Allah Azza wa Jal, o dedicar un acto de adoración o de devoción a otro junto con Allah Azza wa Jal, dijo: Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Dice, quien muere asociando algo a Allah en su adoración, esa persona ha de entrar al paraíso. Y como dijimos al principio de nuestra palabra, el ser humano fue creado para adorar a Allah. Y aquel que adore sinceramente a Allah Azza wa Jal, según las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tendrá como destino el paraíso. Allah Azza wa Jal ha de perdonarle todas las faltas. Pero aquella persona que adore a otro junto con Allah Azza wa Jal, ya sea de una forma expuesta o sea de una forma sutil dentro de su corazón, esa persona cuando muera tendrá como destino el infierno. Y por eso le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda purificar nuestro tawhid, que nos conceda ser de aquellos que analizan los textos del Corán y de la Sunna y los hacen vividos en su propio día a día, en su propia vida, y que analizan las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dan verdadera importancia, porque nosotros fuimos traídos a esta vida para adorar sinceramente a Allah Azza wa Jal. Todo el resto de lo que nosotros hagamos no es el objetivo de nuestra creación. Allah Azza wa Jal no nos creó para ser médicos, no nos creó para ser ingenieros, no nos creó para conseguir la nacionalidad española, no nos creó para ser mecánicos o panaderos. Todos esos son medios por los cuales el musulmán consigue su objetivo final, que es adorar a Allah Azza wa Jal sinceramente. Entonces el musulmán debe centrarse en su objetivo y utilizar los medios que Allah Azza wa Jal le ha concedido, pero nunca confundir los medios con el objetivo, porque aquellas personas que viven para disfrutar solamente de este mundo y se olvidan de Allah Azza wa Jal, Allah se olvida de ellos, y tienen una vida, aquellos que se olvidan de Allah Azza wa Jal tienen una vida desgraciada, una vida llena de infelicidad, con un corazón muerto, porque aquello que revive los corazones, aquello que da paz y serenidad a los corazones, es el recuerdo de Allah Azza wa Jal. Y esta nuestra religión no es únicamente una religión de palabras, sino que es una religión
de sentimientos en el corazón, una religión de palabras y una religión de hechos. Le pedimos a Allah Azza wa Jal que nos conceda la fe, que nos conceda ser de aquellos que aman al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam más que cualquier persona e implementan sus enseñanzas y su sunna en su vida, y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus compañeros y con aquellos que siguen su ejemplo y su guía hasta el día de Cristo.